Sentido de la vista. Se encuentra en el lóbulo occipital y su función es de captar las imágenes vistas y las convierte en señal eléctrica al nervio óptico. Esta señal se traduce por el cerebro, la corteza visual que nos envía la imagen procesada y permite la interpretación de nuestro entorno. Estructura. La órbita. Es una cavidad ósea que contiene el globo ocular, músculos, nervios y vasos sanguíneos, así como las estructuras que producen y drenan las lágrimas. Cada órbita es una estructura en forma de pera formada por varios huesos. La esclerótica, o blanco del ojo, es la cubierta exterior del globo ocular, una capa blanca relativamente dura. La córnea. Es la capa transparente y curvada situada delante del iris y de la pupila. Además de actuar como una capa protectora de la parte frontal del ojo, la córnea también ayuda a concentrar la luz sobre la retina en la parte posterior del ojo. La pupila, el punto negro situado en el centro del ojo, después de pasar por la córnea, la luz la atraviesa. El iris es el área circular coloreada del ojo que rodea la pupila. Controla la cantidad de luz que entra en el ojo. El iris permite que entre más luz en el ojo, al agrandar o dilatar la pupila. Así pues, la pupila se dilata y se contrae como la apertura de una lente de una cámara cuando la cantidad de luz en el entorno inmediato cambia. El cristalino se encuentra detrás del iris. Este cambia de forma para enfocar la luz sobre la retina. A través de la acción de pequeños músculos, denominados músculos ciliares, el cristalino se vuelve más grueso para enfocar los objetos cercanos y más delgado para enfocar los objetos distantes. La retina es la que contiene las células que perciben la luz y los vasos sanguíneos que las nutren. La parte más sensible de la retina es un área llamada mácula que contiene millones de fotorreceptores estrechamente compactados entre sí. Los denominamos conos. La gran cantidad de fotorreceptores presentes en la mácula genera una imagen visual detallada, del mismo modo que una cámara digital de alta resolución. Los fotorreceptores de la retina convierten la imagen en impulsos eléctricos, que son transmitidos al cerebro por el nervio óptico. Hay dos tipos principales de receptores, conos y bastones. Los conos son los encargados de la agudeza visual, la visión central fina y la visión en color, y se agrupa principalmente en la mácula. Los bastones son los encargados de la visión nocturna y de la visión periférica. Son más numerosos que los conos y tienen una sensibilidad a la luz mucho mayor, pero no perciben el color ni contribuyen a la visión central detallada, a diferencia de los conos. Los bastones se agrupan principalmente en las áreas periféricas de la retina. El nervio óptico. Para formarlo, cada fotorreceptor está conectado a una fibra nerviosa y las fibras nerviosas de los fotorreceptores se empaquetan entre sí. El disco óptico, la primera parte del nervio óptico, se encuentra en la parte posterior del ojo. Glándula lagrimal. Tiene como función producir las lágrimas que están alojadas en la fosa lagrimal, que está situada en la parte superior externa de cada órbita. Enfermedades encontradas en la vista. Conjuntivitis, que es una inflamación o infección de la membrana externa del globo ocular y el párpado interior. Cataratas, que es la opacidad del cristalino de los ojos que normalmente es transparente. Astigmatismo es una anomalía o defecto del ojo que consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de las cosas. E hipermetropía, que es infección ocular en la que los objetos cercanos se ven borrosos, y entre muchos otros más. El sentido del gusto. Se encuentra en el lóbulo parietal y su función es de detectar sustancias a través de los receptores gustativos, el sentido corporal que permite la detección de sustancias disueltas en la boca, procedentes generalmente de los alimentos. Estructuración. Glándulas salivales. Estas son las glándulas que segregan saliva. La saliva es un líquido ligeramente alcalino que humedece la boca, ablanda la comida y contribuye a la realización de la digestión. La lengua, que es la estructura más importante del sentido del gusto, se encuentra alojada en la cavidad bucal. Es un cuerpo carnoso, fibroso y móvil formado por una red de músculos que están recubiertos por una mucosa. Su superficie es rugosa y alberga la estructura encargada de recibir los estímulos de las sustancias que ingerimos o degustamos. Músculos de la lengua. La estructura muscular de la lengua es un verdadero tejido donde se entrelazan varios músculos estriados. Estas fibras se ubican tanto en el lado derecho como en el izquierdo, por lo que actúan de manera independiente. Algunos de estas están en el interior de ella, intrínsecos, y son los encargados de los movimientos finos, mientras que los restantes están ubicados en el exterior, extrínsecos, y se proyectan desde estructuras vecinas como la mandíbula, el hueso ioides, el paladar y el cráneo.
Papilas gustativas. Primero que todo, cabe mencionar que recientemente se añadió otro sabor denominado umami, que en japonés significa sabroso. Por lo tanto, se tiene 4 sabores básicos y el umami. Estos sabores son dulce, amargo, salado, ácido o agrio y por último el umami, que se define como un sabor intenso, agradable y sabroso producido por ciertos aminoácidos presentes en las carnes curadas, los quesos maduros, el té verde, la salsa de soya y los tomates cocinados. Dos de las enfermedades que se pueden encontrar en este sentido son la hipogeusia, que es un trastorno en el que la capacidad gustativa se reduce, y la ageusia, que es un trastorno en el que la persona pierde por completo el gusto. El sentido de la audición. Ubicado en el lóbulo temporal del cerebro, su función es transformar ondas sonoras en impulsos nerviosos perceptibles para el cerebro, el cual los transforma a lo que entendemos por sonidos. Estructuración. El sistema auditivo se compone por 3 partes diferentes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Oído externo, formado por el pabellón auricular o auditivo y el conducto auditivo externo. Este último recibe el sonido para trasladarlo hacia el oído medio gracias al tímpano, flexible y circular que empieza a vibrar a medida que las ondas sonoras lo impactan. Oído medio. Contiene la cadena de huesillos, 3 huesos minúsculos que reciben el nombre de martillo, yunque y estribo. Este último es el hueso más pequeño del cuerpo. Los 3 forman un puente entre el tímpano y la entrada del oído interno a través de la ventana oval que recubre la cóclea. Además, para oír correctamente y equilibrar la presión de ambos lados del tímpano existe un estrecho tubo aproximadamente de 3,5 centímetros de largo que está conectado con la parte posterior de la nariz denominado trompa de Eustaquio, que actúa como una válvula de escape. Oído interno. Incluye la cóclea, que tiene una forma parecida a un caracol y la conforma un laberinto óseo con varias secciones membranosas rellenas de un fluido llamado endolinfa y perilinfa. Cuando estos líquidos se mueven, provocan una oscilación en las células ciliadas de la cóclea. Finalmente, el órgano de Corti transforma esta energía mecánica de las ondas sonoras en energías nerviosas, convirtiéndola en impulsos eléctricos que se envían a través del nervio auditivo o vestíbulo coclear. Enfermedades encontradas en el sentido de la audición. Primera, otitis externa, que es un trastorno auditivo más común y consiste en una inflamación en la parte externa del oído. Segundo, otitis media aguda, consiste en una infección del oído medio localizado detrás del tímpano por parte de bacterias o virus. Tercero, la otitis media secretora. Se desarrolla cuando la otitis media aguda no se ha resuelto por completo, por lo que sigue habiendo un exceso de líquido en el oído. La principal sintomatología es que hay una cierta pérdida de audición a causa del taponamiento de las trompas de Eustaquio, que dificultan el movimiento del tímpano, por lo que no capta bien la vibración. Y por último, la presbiacusia es la pérdida gradual de la audición. Es muy común que surja con la edad. De hecho, 1/3 de las personas mayores de 65 años tienen pérdida del sentido del oído.